Les decía, esta primera parte, la explicación y todo eso, la envié en 2 videitos ahí cortos. Toca unirlos, es uno solo, ¿no? La explicación del análisis del esfuerzo cortante en los pasadores. Pasadores de 2 fuerzas, de 3 fuerzas y de 4 fuerzas. Eso lo envié ya como 8 días, ¿no? ¿Lo vieron? Sí, señor. Bueno, entonces esa parte la vamos a aplicar hoy. Hoy lo que vamos a hacer es ejercicios de cada tema, ¿no? Armaduras, manos y máquinas, no tanto por la estática, sino más bien por el procedimiento y la manera de presentar la información y luego la manera de aplicar esto de los análisis de esfuerzos en barras y pasadores. La estática se supone que la manejamos. Sin embargo, vamos a pasarla a verla rápidamente. Entonces, tenemos aquí una armadura muy simple. Como es esta, son todas, ¿no? Que tienen más nodos, más barras y entonces más trabajo. Normalmente en estos problemas nos van a pedir la solución de todo. O sea, análisis de barras y pasadores. Por lo general, entonces va a ser necesario aplicar el método de los nodos. A veces, muy en cuanto, pues, hay los esfuerzos en tales y tales barras, entonces en ese caso sería el método de las secciones que vimos en estática. Recordemos el procedimiento para una armadura. Primero el DCL general. Bueno, antes de eso, primero la geometría, para no tener que interrumpir después el análisis para buscar un ángulo, por ejemplo. Entonces, primero resuelva la geometría. Normalmente en estas armaduras halle el ángulo de todas las barras que tienen una inclinación y preferiblemente hállelo con respecto al eje horizontal, ¿no? No importa cuál, pero si queda fácil, mejor el ángulo con el eje horizontal. En este caso, pues es el mismo ángulo acá que acá, alfa, resolvemos eso primero y el ángulo. O sea, la geometría primero. Luego el DSL general, aquí está apoyado en A y en C, quitamos los apoyos y recordemos lo que es un DSL en pilas con eso, ¿no? El DSL tiene que ir completo y bien hecho. Así tenga toda la solución, las respuestas bien. Si el DSL está mal, no saca 5, saca 4. Entonces, el DSL hay que hacerlo bien hecho. El alma de la estática es el DSL. Todos los DSLs involucrados en el problema. Entonces, por eso que va en el DSL. Estoy repasándoles que va en un DSL. ¿Va? Los puntos A, B, C, D, etcétera. Las medidas tienen que ir. Las acciones y las reacciones. Eso es un DSL completo y bien hecho. ¿Por qué va toda esa información? Porque lo que hacemos como ingenieros, calculistas, diseñadores, va para otro ingeniero o para otro grupo de ingenieros que son los revisores. Son los que revisan, aprueban el diseño y firman. Y ellos no van a firmar nada ni van a aprobar nada si no pueden hacer la revisión. Y la revisión tiene que ir entonces el informe técnico completo, porque si no aparece allá suma de momentos en A y no está por ningún lado, pues hasta ahí llegó la revisión, ¿no? Entonces, completo. Bueno, aquí tenemos pues 3 incógnitas, las 3 ecuaciones normales de la estática. Arrancamos con suma de momentos en A y nos da la reacción. En esta parte voy a pasar rapidito, no nos vamos a tener en operaciones, esto ustedes lo manejan, porque quiero hacer claridad en la presentación. Bueno, y suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. ¿Por qué aquí arriba a X y a Y?
Bueno, pues porque ahí es un pasador y los pasadores hacen eso. El de acá abajo también hace lo mismo, CX y CY, pero ¿por qué solo RC, que es ya la resultante? Arriba entre AX y AY, luego tenemos que hallar la resultante. Aquí de una vez la resultante. ¿Por qué? Porque es que ahí es una barra de dos fuerzas, entonces la reacción tiene que ir en la dirección de la barra, si no, no habría equilibrio. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? Con respecto al parcial, ¿también se manejará el mismo formato que es una unidad de componente teórico y dos ejercicios prácticos o eso cambiará? No, normalmente va a ir teoría y los ejercicios. Igual. Y lo que se está haciendo es pues el mismo ejercicio para todos, pero con datos diferentes. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos las reacciones y ahora nos toca pues resolver todas las barras, ¿no? Por el método de los nodos, que es lo que hacemos. Haga el DCL de todos los nodos, empezando por los que tengan menos barras. Bueno, aquí el que tiene menos barras es C. Ese es obvio, es trivial, pero por este problema vamos a hacerlo como para completar el procedimiento. Pero aquí puedo de una vez, la reacción de una vez esfuerzo entre C y D, ¿no? Es FCD. Pero arranqué haciéndolo completo. Una recomendación de lo que hacemos con los nodos es coloque, eso es una recomendación, no es una norma, no es que tenga que ser así. Coloque las barras desconocidas a tensión y que la solución sea la que le diga si va a tensión o va a compresión, para no ponernos a inspeccionar aquí. Eso en las armaduras. En marcos y máquinas trabajamos un poco diferente, pero en las armaduras por el método de los nodos es coloque lo que no conoce, colóquelo a tensión. Lo que ya conoce, colóquelo como va. Si es tensión, tensión, si es compresión, compresión. Pero lo desconocido, la recomendación es, si quiere, pues coloque la tensión. Y el signo le dirá. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Dije, voy a empezar con C, a pesar de que C en este caso no necesitaríamos hacerlo porque es obvio, es directo, ¿no? Entonces vamos con el DCL del nodo C, que actúa ahí RC y FCD. Siendo fiel a la recomendación que acabo de hacer, pues coloqué FCD en tensión. Ahí no hay sino suma de fuerzas en X por aplicar. Ya sabíamos que no había fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque la barra que llega ahí no puede permitir una fuerza, ¿no? Tiene que ser en la dirección de la barra, FCD. Bueno, le sumamos, pues claro que me va a decir que FCD es 16 y que es para el otro lado, ¿no? Si no, no habría equilibrio. Este paso de cuando es una sola barra ahí podemos obviarlo. De una vez saber cuánto es y no nos evitamos eso. Pero si no, pues lo hacemos. Bueno, 16 kilonewtons compresión. ¿Cómo vamos a ir manejando los resultados? Y así va a ser en el previo. Pues va a tener que hacer esta tabla donde van todas las barras en orden. Primero las barras que arrancan en B, en B, en C, en orden alfabético, todas las barras, su fuerza, y decir si es tensión o es compresión. La solución le va a ir dando si es tensión o es compresión. Acabamos de decir que la barra CD tenía 16 a compresión, pues la llenamos aquí, ¿no? Aquí ya está todo porque ya está toda la respuesta, pero a medida que vamos haciendo, pues vamos llenando la tabla. Entonces, CD 16 compresión, listo. Que salió de aquí. Luego miramos qué nodos tienen menos barras. Pues el nodo E y el nodo A.
el C ya está resuelto. Entonces nodo E y nodo A. Vamos a resolver esos primero. Entonces, nodo E. Está el nodo E, la fuerza, el ángulo que ya había hallado. No me distraigo ahora con la geometría porque el ángulo ya lo conozco. Y las dos fuerzas, las dos barras que van ahí, desconocidas, FBE y FDE, puestas en tensión. El resultado dirá. Aplicamos la ecuación que entregue primero algo. En este caso, la suma de fuerzas en Y me va a permitir de una vez hallar FBE. Entonces, arrancamos por ahí, suma de fuerzas en Y. ¿Y qué tengo? Pues que FB seno alfa menos 3 igual a 0. Ya conocemos alfa, entonces FB 5 kilonewtons. Dio positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que sí va como se puso acá en el nodo. ¿Cómo se puso? En tensión. Entonces vamos a la tabla. BE, BE 5, tensión. Llenamos ahí. Luego suma fuerzas en X. Pues ya conozco FBE, entonces me sale directo cuánto es FDE. Entonces FDE más FBE coseno alfa igual a 0. Aquí como van ambas a la izquierda, pues puse para la izquierda positivo, ¿no? Para no meternos ahí con menos. Te va manejando las direcciones que ponga ahí en la sumatoria según como quiera, pero indíquelo para que el revisor sepa qué es lo que está tomando positivo. Bueno, despejamos FD me da menos 4. ¿Qué significa? Pues es que D es 4 kilonewtons con presión. Entonces, en la tabla DE 4 kilonewtons y escribimos cómo va. Con presión. Listo. El otro que podemos analizar ya es A. Igual tiene a X, a Y. Y una pregunta. A X y a Y aquí en el DCL está a la izquierda y subiendo. Aquí en el nodo a la izquierda y subiendo. ¿Por qué va igual? ¿No era el contrario? El mismo nodo. Ahí mantiene la inicial. Porque es que aquí, en el DSL general, aquí, lo que se quitó, y así va a ser en marcos y máquinas, ¿qué quitamos? El apoyo, eso fue lo que se quitó. Del resto no más nada. El nodo, que es el pasador, queda ahí. Entonces, estas son que el apoyo le hace al nodo, o sea, al pasador. ¿Listo? Y aquí, ¿qué estoy haciendo? El DCL del nodo, del pasador. O sea, lo que siente allá el pasador lo siente aquí también porque es el pasador, es el nodo. Por eso va igual, ¿no? Bueno. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Es que en el taller número 2, tiene un problema similar de estática en ese sentido, en el que no sé cómo colocar las fuerzas porque el apoyo comparte también como donde va otra barra. Bueno, eso ahorita en los problemas que vamos a hacer vamos a hacer esta armadura, un marco y una máquina. Entonces, en lo que hacemos, vamos a hacer ahorita de marcos y máquinas, va a salir eso. La pregunta. ¿Sí? Me la recuerda y ahí la aclaramos. ¿Vale? Para seguir acá. Sí, profesor. Bueno, listo. Entonces, aquí facilito, dos incógnitas. Igual me va a dar FAD, me dio positivo, 15 kilonewtons. Tensión, entonces. FAB, curioso, aquí sí dio también positivo, en cambio en el anterior dio negativo. Entonces, ambas. AD 15 tensión, AB 4 tensión.
es lo que llenamos aquí a la tabla, ¿no? AB 4 tensión y la otra es AD 15 tensión. Y ahí vamos. Entonces ya está el nodo E, nodo A. Seguimos. Bueno, faltaban dos nodos, ¿no? Mirando aquí. Ya está C, ya está E, ya está A. Falta nodo B y nodo D. Seguimos en su orden. El que menos tenga. D tiene 4, B tiene 3. Entonces seguimos con B. Hacemos nodo B. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos del nodo B, ya teníamos algunas conocidas, ¿no? Vamos a hacer nodo B. De aquí ya conocemos BE. Y ya conocemos AB. Entonces, esas, pues, las vamos a reemplazar ya por su valor. Para eso, miramos la tabla. No nos embolatamos mirando las ecuaciones a ver si dio más o dio menos. Miramos la tabla, allá dirá tensión o compresión, de las que ya conocemos. La incógnita que es BD, pues la colocamos como hemos recomendado, tensión. Pero ya conozco AB y BE cuando llegue a este nodo. Entonces, AB, aquí dice 4, tensión. Entonces, 4, tensión. BE, dice 5, tensión. Entonces, 5, tensión. Si hubiera dicho compresión, pues póngala para el otro lado, comprimiendo el nodo. Y la desconocida que es BD. Entonces la desconocida pues sale de suma de fuerzas en Y. Porque desconozco aquí la componente vertical, desconozco el BD. Y tengo que ir 6 y la componente vertical de esta, ¿no? FBE alfa. Despejamos y da FB menos 9. Entonces FBD 9 compresión. El último nodo, recordemos de la estática, es el nodo de comprobación. Esto es, si tiene tiempo y si duda que va bien, si tiene dudas, entonces haga el nodo que le falta. El nodo que falta por analizar, ya todo es conocido, ya la tabla está llena cuando llegamos al nodo D. Entonces, coge el nodo D y reemplace, ¿no? ¿Qué teníamos? FB 15 tensión, FB, ¿esta cuál es? No, FBD. No, FA. Que me olvidó ponerle a esta. FAD. Entonces, FAD, 15 tensión. FCD, 16 compresión. Entonces, 16 compresión. La que acabamos de hallar, FBD, 9 compresión, 9 compresión. Y esta que no me acuerdo cuál era, la de 4. De E debe ser, ¿no? Esa, de E, 4 compresión, 4 compresión. Y compruebe, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Con eso comprueba que efectivamente eso está en equilibrio y entonces suspira y sigue. Quiere decir que va bien. Ya si tiene el DCL bien, tiene la tabla bien hecha y todo eso, pues ya lleva 3. Entonces ahora el análisis de esfuerzos. Que pedían. Dice, el área mínima de las barras. Determine el área mínima de las barras si todas tienen igual área, que es lo que normalmente se hace en las estructuras, ¿no? Para no ponernos esta barrita de tanto, esta otra de tanto y esta otra de tanto. Normalmente lo que se calcula es la crítica y las otras se colocan igual.
Si hay sectores de la estructura donde las cargas son pequeñas, entonces ahí sí las calculamos y ponemos diferentes, ¿no? Pero en este caso dice todas iguales. Y también el diámetro de los pasadores, si todos tienen el mismo diámetro. En los pasadores sí, ahí no nos ponemos a mirar si hay pasadores de fuerzas pequeñas, una serie de pasadores y otras grandes. Los pasadores son unas varillitas. Normalmente en las estructuras todas son iguales. Entonces dice, barras y pasadores son de acero estructural A36. ¿Qué significaba eso? Acero estructural A36. Que tiene resistencia de 36.000 PSI. Que tiene límite de fluencia S sub Y, 36 KSI. O sea, nomás con el nombre del acero nos están dando el dato. Bueno, ¿eso para qué es? Pues como ahora vamos a hacer análisis de esfuerzos, necesitamos los esfuerzos permisibles, primero que todo, ¿no? Entonces, listo. Fíjense. Arrancamos la estática. Cuando termina la estática termina cuando la tabla está llena y cuando dice no de comprobación si quiero. Pero cuando la tabla está llena, quiere decir que en la armadura terminó la estática. Ahora sí pase a análisis de esfuerzos. Listo, análisis de esfuerzos. Aquí empieza el problema de resistencia. Antes era problema de estática, pero así va a ser en todo el curso, porque primero hay que resolver la estática y luego sí, con la estática poder hacer análisis de esfuerzos. ¿Qué necesitamos? El esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible, la resistencia fluencia, que es 36.000 PSI. Nos daban el factor de seguridad de 2, 18.000 PSI, pero este problema es métrico. Kilonewtons, 1.2 metros, este problema es métrico. Entonces, no me puedo quedar con eso. Después de la tablita de conversión, esa tablita está, creo que en la lección 2. Allá hay un error. En pascales es 1.45 por 10 a la menos 4 para cuando saquen los datos de esa tablita. Ya hice 10 a la menos 5, el 10 a la menos 4. El primero. Esto es factores de conversión entre PSI, pascales y kilogramos por centímetro cuadrado. Y de esa tablita sacamos el factor de conversión. Que tengo 18.000 PSI para convertir en megapascales. Entonces, PSI a pascales, multiplique por 6.912. Entonces, hace la multiplicación, 18.000 por 6.912, y eso lo pasa a megas, divide por 16. Entonces, ya tiene el sigma permisible en megapascales. Ahora va a hacer análisis de esfuerzos en las barras. Como dice que todas las barras tienen la misma área, pues ¿qué es lo que se hace? Se busca la barra crítica y esa es la que se calcula. Y el resto pues va a tener la misma área. Entonces, ¿de dónde sacamos la barra crítica? Venga a la tabla y mire cuál es la más cargada, ¿no? Si las áreas, el esfuerzo depende de fuerza y deformación. Perdón, de fuerza y área. El esfuerzo depende de fuerza y área. Pero si es el área uniforme, común para todas, pues termina dependiendo nomás de la fuerza, la crítica. Pues buscamos aquí cuál tiene mayor fuerza, es CD, que tiene 16 kilonewtons. Entonces, esa es la barra crítica. Entonces decimos, barra crítica CD. La fuerza es 16.000 newtons, 16 kilonewtons. La ecuación de control aquí para análisis de esfuerzo siempre va a ser que sigma crítico menor o igual al sigma permisible. Entonces, el esfuerzo menor o igual al sigma permisible. La fuerza es 16.000 y voy a buscar el área mínima.
La mínima será cuando ponemos igual. Entonces, 1,29 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área mínima que debe tener esa barra. Es lo que nos están pidiendo, el área mínima. Ya en la estructura, normalizar las medidas, porque los perfiles vienen estándar de fábrica. Entonces, pues cambiará, ¿no? Pero lo mínimo que necesito es esto. Buscaré según el perfil que esté poniendo, si es un ángulo, si es platina, buscaré cómo viene de fábrica y me aproximaré a la más cercana que me vendan a este valor. Y listo. Ahora, análisis de los pasadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decía aquí? Que todos los pasadores eran del mismo diámetro. Diámetro mínimo de los pasadores y tienen el mismo diámetro. Que hay que buscar el pasador crítico. Ahí se llama como es complicado porque hay varias fuerzas llegando a los pasadores, ¿no? Entonces, habrá unos que con fuerzas muy pequeñas, esos no, pero los otros hay que analizarlos. Entonces, Profe, qué pena una pregunta. ¿sí? En la fórmula esta del esfuerzo permisible, la N, ¿qué es? Que no me acuerdo. Factor de seguridad. Ah, el factor de seguridad. Ok, gracias, profe. Profe, una pregunta ahí también. Nosotros siempre vamos a trabajar en la zona elástica, ¿verdad? No en la zona plástica, ¿o sí? Sí, en la zona elástica. Bueno, cuando el material es dúctil, ¿no? Bueno, frágil también. Quiero decir, normalmente vamos a trabajar con el criterio de resistencia por fluencia. ¿Sí? Listo, profe. Si vamos a trabajar en la zona plástica con el criterio de rotura, entonces el problema dirá y le tendrá que dar ese sub, ¿no? Para poder trabajar el criterio de rotura necesitamos ese sub, no ese sub y. Entonces el problema le dará el dato. Aquí no, porque me van a 36, es ese sub y. Una armadura de estas se calcula con el límite de resistencia a fluencia. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar? Analizar distintos pasadores según las fuerzas que tengan. Habrá unos que no, ¿no? Por ejemplo, recordando por aquí el análisis de los pasadores, pues este, por ejemplo, el nodo B, comparado con este, pues este tiene fuerzas de 15, de 16, y este tiene de 5, de 9, de 4 y de 6, pues no nos vamos a poner a analizar el nodo B porque hay otros que tienen cargas mayores, ¿no? O sea, lo que primero se hace es a ojo, o sea, por inspección, mirar cuáles pasadores se descartan y los otros los analizamos, ¿no? Entonces aquí vamos a arrancar análisis de pasadores, analizamos pasador A. Oiga, pero es que A tiene 16 y tiene 15, ¿no? Aquí hay un 16, pero eso es más de 16, porque no es el 16 el que va a producir la falla. El que produce la falla es la resultante, ¿no? Entre AY y 16. O sea, es una fuerza grande. Pues ese vale la pena analizarlo mucho más que el que acabamos de ver, que fue B, pues que tiene fuerzas pequeñas, ¿no? Entonces, por eso no nos vamos a meter con B. En cambio, este sí vale la pena, ¿no? Que las fuerzas son más grandes. Casi que uno mirando los otros podría decir, oiga, este es el crítico. Aquí hay una fuerza 16 cuadrado más 9 cuadrado. Ahorita vamos a ver pues cuánto da de RA, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Decimos que es un pasador de 3 fuerzas. Como es de 3 fuerzas, la más grande, colóquenla en la mitad. Ya sabemos ese análisis de dónde viene. Eso es lo que miramos allá en el video. Y aquí vemos que la más grande es la roja, ¿no? La resultante entre AX y AY. Pues como nomás la X es 16,
esa solita es más grande que estas, ¿no? Con mayor razón la resultante. Pues sacamos la resultante y esa, como es la más grande, va para la mitad. Listo. Eso es 1836. Y las otras eran el 15 y el 4. ¿Qué conclusión se sacó allá de los videos? Que un pasador de 3 fuerzas se va por el extremo más cargado. Y aquí el extremo más cargado es Q. ¿Cuánto le corresponde a Q? Pues el 15. Aquí está el DCL de ese pedacito. Tiene 15 así, entonces el B es 15. Este es el B para el esfuerzo, 15 kilonewtons. La ecuación de control ahora es tau máximo menor o igual al tau permisible. Entonces, tau permisible, sigma permisible sobre 2. Oiga, ¿de dónde salió eso? Era de las gráficas donde aparecía tau y sigma como funciones de seno y coseno. De ahí, de esfuerzos en planos oblicuos. Allá fue donde descubrimos que el tau máximo en carga axial está a 45 grados y sigma medios. Así que si sigma permisible es el máximo que el diseñador permite, ¿no? Si sigma permisible es tanto, pues tau permisible es la mitad, 62.2. Bueno, entonces el esfuerzo es fuerza sobre área. El área de un pasador es pi diámetro cuadrado sobre 4 menor o igual al permisible, y de ahí despejamos el diámetro, que me va a dar en metros 17.5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces queda de 18 milímetros. El otro que vale la pena según las cargas que tiene, pues es el D, que tiene 15, 16, 9 y 4. Obviamente aquí el crítico va a ser A, pero quise hacer el D A. ¿Por qué digo que A? Porque tiene mayores fuerzas. Aquí vea 18. Y aquí la más grande que llega aquí es 16. Aquí es 18. Bueno, entonces, en el de 4 fuerzas, ¿cuál era el análisis que hacíamos? Decíamos, coloque la más grande, mejor dicho, que no vaya a colocar la más grande en un extremo, nunca. La más grande colóquela adentro. Listo, la más grande es 16 y viene en X, 16. Y de las otras 3, es decir, 4, 9 y 15, coloque de vecina al 16 en el extremo, la que de todas ellas, de estas 3, la que más anule al 16, la que más la contrarreste. Pues aquí la que más la contrarresta. El 9 no la va a contrarrestar porque el 9 va a vertical y el 16 es horizontal. Entonces la pelea está entre 4 y 5, en 15. ¿Cuál tiene mayor componente que trate de anular el 16? Ambas tratan de anular el 16, ¿no? El 4 y el 15. Pero ¿cuál es más grande? Pues, ¿cuál es la más grande en X? Pues el 15 coseno alfa, ¿no? Entonces por eso la de 15 se fue en el extremo. Y entonces, estos pasadores o se cortan aquí en Q o se cortan acá en S. Hay que analizar ambas. Entonces, en Q, 15 y 15, este es el B. Y aquí, pues queda 16 y menos 15 coseno alfa. Pues eso es más pequeño que 15, ¿no? Aquí al sacar la resultante entre 16 que viene hacia la derecha y 15 coseno alfa. La resultante que va a quedar aquí es más pequeña. No lo hice porque pues, está más pequeño aquí, la resultante en S. ¿No? Entonces, sección crítica en Q. Porque la de S va a dar más pequeño, la resultante en S, el B resultante en S, va a dar más pequeño que 15. Entonces la sección crítica aquí es Q.
y ahí tenemos B de 15.000. Y aquí en A también fue de 15.000, ¿no? Entonces, por eso la observación, oiga, tal como resultó la cosa aquí, puede observarse que los pasadores A y D son igualmente críticos, porque aquí lo hace fallar 15.000 y aquí también la hace fallar 15.000. Entonces van a tener el mismo diámetro. Ahora, fíjense que de pronto el pasador C podría ser el crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasador C, es de 2 fuerzas nomás. Así que el B es la fuerza. ¿De cuánto es? 16. Entonces B sobre A es 16. El B. En cambio en esto no es 16 sobre el área. En esto es 15 sobre área. Pues es más crítico C. Pero C es un apoyo para favorecer la estructura. Pues no voy a poner de crítico C. Es cómo hago para evitar que C sea crítico. Pues en vez de trabajarlo a corte simple, lo colocamos a doble corte. ¿Por qué? Porque aquí es un pasador, un apoyo. Y el apoyo lo puedo poner con una plaquita o con dos. Si lo coloco con una placa es corte simple. Si lo coloco con dos plaquitas, uno al lado y lado de la barra, pues me queda doble corte. Entonces ya el B sería 8, no sería 16. Eso es lo que hacemos, ¿no? En el apoyo yo puedo decidir cómo voy a hacer el montaje. Pues digo que el pasador C lo vamos a colocar a doble corte. Y con eso, entonces pasadores críticos A y D y su diámetro 18 milímetros. Listo. Bueno. Ese es el análisis de armaduras. Vamos ahora a analizar esta máquina. Dice que esto es una retroexcavadora que lleva aquí una carga de 20 kilonewtons y su movimiento se controla con dos mecanismos idénticos, uno a cada lado y uno de ellos se muestra en la figura. Esto quiere decir, esta es una retroexcavadora, esta cuchara es amplia, es decir, aquí veo la vista de frente, pero en profundidad eso es grande, ¿las han visto? Es 1.2, 1.5 metros. Entonces dice que la cuchara tiene una capacidad de 20 kilonewtons y que hay al lado de la cuchara, al lado izquierdo, o aquí en el lado del frente, un mecanismo de estos y en el otro lado hay otro. Así son estas máquinas, ¿no? Si las han visto por ahí trabajando, pues eso es lo que van a ver. Bueno, y entonces determine el área mínima de cada uno de los elementos sometidos a carga axial. Es decir, AB, o mejor, la barra 1, el actuador 2 y el actuador 3. Eso es lo que es de carga axial. El resto, esto o esto, pues no es de carga axial. No lo podríamos analizar de todos modos, porque estamos en carga axial. Bueno, ¿qué más dice? Dice que esto está hecho de un acero ACTM A36 que tiene 253 megapascales. Cuando dicen A36 no es que sea exacto 36.000 PSI, no. Depende de la cuchara de producción, ya sabemos cómo es que sacan eso, hacen ensayos y todos están alrededor de 36.000, ¿no? Pero aquí nos dicen cuánto es. En el anterior nos tocó hacer un factor de conversión que nos dicen, no, este 36 significa en sistema métrico esto. Ya. Entonces dice que determinen los diámetros de los pasadores y nos dan por rangos A, B, C, D, E y F, G, H para un factor de seguridad de 2.2. Bueno, entonces primero la estática.
aquí, pues haga el DCL, oriente el trabajo hacia hallar las cosas que necesita. O sea, la estática tengo que orientarlo a hallar barra 1, F2 y F3 primero. Y hallar lo que pasa en los pasadores. Como tengo que hallar todos los pasadores, mejor dicho, aquí toca hallar absolutamente todo. Porque tengo que llegar a todos los pasadores. Entonces, ¿cómo es que trabajan las máquinas? Trabajan en orden, ¿no? Entonces, diagrama de cuerpo libre de la cuchara. ¿Qué actúa en la cuchara? Pues actúa la barra F1, que es de 2 fuerzas. Y actúa el pasador P. Cuando a un pasador de cualquier estructura llega solamente otra barra y es de 2 fuerzas, entonces colocamos esa fuerza. Entonces acá en el pasador A, ahí está puesto el pasador. A ese pasador A llega la barra 1, que es de 2 fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Lleva la dirección de la barra, F1. No vamos a colocar a X y a Y, porque conocemos ya la fuerza total, que es F1. En D, y aquí está la pregunta de ahorita, en D, ¿qué colocamos? Pues de X y de Y. ¿Por qué? Porque la realidad del asunto es que aquí viene el perfil de la pala, el pedacito ese vertical de la pala, y aquí a cambiarle color. Aquí viene una oreja. Soldada ahí, no es parte de... Y aquí, hueco. Y en ese hueco colocamos el pasador. Este es el punto D. Así es que se construye esto, ¿no? D. Está ahí. Y por ese hueco colocamos el pasador y sobre el pasador es que llega lo demás. O sea, al pasador llega la cuchara. Esta es la cuchara. Viene por ahí así, como sea. Esa es la cuchara y por aquí está la otra oreja, la del punto A. Bueno, entonces, ¿qué es fuerza? La acción de un cuerpo sobre otro. Aquí estoy haciendo el diagrama de cuerpos libres de la cuchara. Voy a colocar la fuerza de los elementos que actúan sobre esta oreja. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el brazo no llega a la cuchara. El actuador hidráulico 2 no llega a la cuchara. Por lo tanto, el brazo y el actuador no tienen nada que ver con la cuchara. ¿Qué es lo que le hace fuerza a la cuchara? El pasador. Pero no 2 ni el brazo. 2 y el brazo no tocan la cuchara. Y fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, 2 no está empujando aquí a la oreja. No.
2 está empujando al pasador. El brazo no está actuando sobre la oreja roja. El brazo está actuando sobre el pasador. ¿Quién está actuando sobre la cuchara? El pasador. Por eso, aquí no va F2 y no van las fuerzas del brazo. ¿Qué va? Las fuerzas que el pasador le hace aquí a la cuchara. ¿Y qué es lo que hace un pasador? Las dos componentes, de X y de Y. Pues por eso, aquí está de X y de Y. Aquí también está AX y AY, pero la resultante de eso se conoce que es F1. ¿Y por qué aquí sí, F1? Porque es que a este pasador no llega sino la barra 1, no llega nadie más. En cambio a este pasador llega la cuchara, llega el actuador 2 y llega el brazo. Pero esos llegan al pasador, no llegan a la cuchara. Y aquí estoy haciendo el DCL de la cuchara, que voy a colocar lo que el pasador le hace a la cuchara, que es de X y de Y. Otra cosa es un artificio que se utiliza en la estática también, pero normalmente lo utilizamos cuando no tengo que hallar en los pasadores, no me piden esfuerzo en los pasadores, entonces lo hacemos así, ¿no? Que es suponer que el pasador está soldado aquí a la cuchara. Entonces, pasador, en ese caso, pasador y cuchara son una sola pieza. Al decir que las fuerzas, las otras, ¿de quién? Del actuador 2 y del brazo, llegan al pasador, si pasador y cuchara son una sola pieza porque está soldado, entonces lo que llega aquí, ahí sí, lo del brazo y lo del actuador 2. Entonces, ahí sí colocaríamos aquí el brazo. El brazo no, el actuador. Y colocaríamos la fuerza del brazo, ¿no? Que es una en X y otra en Y. Pero estas, ninguna de esas son del pasador. Entonces, aquí lo que tenemos es lo que esta sería lo que el actuador 2 le hace a la cuchara, que es una con el pasador. Y esto sería lo que el brazo le hace a la cuchara. Eso es otra cosa. Eso es otro enfoque, ¿no? Pero, entonces, estas rojas, en ese caso, no son estas verdes. Esas rojas serían estas. Y esta azul iría sobre el pasador, la que vimos. Eso es otro enfoque y es otra manera de hacerlo. Es, digamos, una jugada, un artificio que hacemos ahí con estática. El que quiera trabajar así, puede trabajar así, con tal que me llegue bien al análisis de los pasadores y de las barras que quiero. No importa. Eso es otra manera de trabajar la estática. Aquí preferimos la otra, la primera que vimos cuando barra y, cuchara y pasador no son una misma cosa, sino son cosas distintas, cosas apartes, entonces no va todo esto, ¿no? Ahí lo que va es de X y de Y, que es lo que un pasador le hace a cualquier otro elemento, ¿no? Las dos componentes. Entonces, repito, si usted tiene ya su estilo de trabajar la estática, suponiendo eso, y aquí está soldado el pasador y que barra y pasador es una sola cosa, entonces coloca estas y coloca estas aquí. Acción y reacción, entonces en sentido contrario, ¿no?
puede hacerlo con tal que me llegue bien al pasador y me analice bien el pasador. No importa. Son estilos distintos de trabajo. Aquí estamos trabajando en estos ejercicios, en todos los de hoy, como es en la realidad de la estructura o de la máquina. La realidad es que las barras tienen un hueco. Y por ese hueco metemos el pasador. Y que sobre el pasador van a llegar los otros elementos. Y esos otros elementos entonces no se hacen fuerzas uno contra otro entre sí. Todos le hacen fuerza al pasador. Y es el pasador el que le responde a cada uno por separado. Esa es la realidad. Esa es la verdad de cómo trabaja el marco y cómo trabaja la máquina. Cómo trabaja esto aquí. Eso es así. La oreja de la cuchara tiene un agujero arriba y abajo, en A y en D. Por ahí metemos un pasador y al pasador llegan los otros elementos. Y entonces, estas que tengo aquí son lo que el pasador le hace a la cuchara. ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? Entonces, en A es como si estuviera soldado. No. En A no es como si estuviera soldado. Lo que pasa es que en A ya saqué la resultante entre AX y AY. ¿Por qué saqué la resultante? Porque es que llega esta fuerza de la barra 1 o de la barra AB. Y esa es de dos fuerzas. Las barras de dos fuerzas tienen que tener la fuerza en esa dirección, en la dirección de la barra, ¿no? Entonces, sí, aquí llega a X y a Y, eso es válido. Y así es. Pero después tengo, así como hicimos ahorita en la armadura, que teníamos en la reacción ariana en a X y a Y, pero al analizar el pasador aquí, no puse a X y a Y, puse RA, la resultante ya. Cuando es de dos fuerzas, pues de una vez sacamos la resultante, que sería F1. Y claro, si la descomponemos, pues tiene a X y a Y, pero no me interesa a X y a Y. Me interesa F1, que sé cómo va, que es la resultante de esa a X y a Y. Pero aquí es igual. La oreja tiene un agujero y por ahí metemos el pasador. Así es. Pero cuando es de dos fuerzas, pues colocamos de una vez la fuerza total, F1. Eso es lo que tenemos aquí, F1. ¿Qué es este F1? Esto es lo que el pasador le hace aquí a la oveja, ¿no? Otra cosa, cuando es un pasador de dos elementos nomás, entonces, fíjense, aquí estoy diciendo, es F1. Es lo que el pasador le hace a la cuchara. Vamos a hacer el DC de ese pasador para sacar una conclusión y por qué tengo aquí F1. Entonces, hagamos el DC de ese pasador A. El que está aquí. Este sería el de acá. El pasador A. Voy a hacer el DC de ese pasador. ¿Quién actúa ahí? Pues la cuchara que tiene aquí su oreja. Entonces, eso que tengo aquí en el DCL, esta fuerza que llamé F1, esta. Que llamé F1. Eso es lo que este pasador le está haciendo aquí a la cuchara. Pero ahora estoy haciendo el DCL del pasador que va ahí. Entonces, ¿qué le hace la cuchara al pasador? Pues esta misma, pero acción y reacción. F1.
estoy haciendo el diagrama de cuerpos libres de ese pasador. Entonces, ¿quiénes actúan sobre el pasador aquí? La cuchara y F1. Entonces, me falta la acción del F1 aquí en lo que estoy haciendo. Entonces viene ahora lo que el actuador hidráulico 1 le hace al pasador A. Pues como no hay sino esta, que es la reacción, entonces el actuador le hace esto mismo, acción y reacción. Entonces, realmente la que se llama F1 no es esta. Esa no es la que se llama F1. Esa sería RA. Realmente esta es RA. Entonces, vamos a mirar por qué le puse F1. Entonces, RA. Entonces, esta es RA. Acción y reacción, ¿no? Y la que realmente es F1 es esta. ¿Por qué? Porque esta es la acción del actuador. Esa es la que voy. Pero aquí no hay más nada. Entonces, este RA, pues para que haya equilibrio, termina siendo F1. Como aquí no hay más nada, en vez de poner FA, puedo colocar directamente F1. ¿Cuándo hacemos eso? Que trasladamos directamente la fuerza. Pues cuando no hay sino dos acciones aquí. Aquí actúa sobre el pasador la cuchara y actúa sobre el pasador 1. Nadie más nada. Entonces ahí acción y reacción de una va igual. Entonces, ¿qué colocamos aquí? Fíjense, en vez de poner RA puedo colocar directamente esta aquí. Pero es por eso, ¿no? Porque esto está actuando así. El pasador tiene que estar en equilibrio. ¿Por qué en D no hice eso? Porque en D no es un punto de solo dos. Aquí el pasador A es un pasador que actúa la cuchara, un elemento, el actuador, otro elemento, solo dos elementos. Entonces puedo ir directamente con reacción o con fuerza F1. Aquí no, porque en este pasador no es de dos elementos. En este pasador actúa la cuchara, actúa el brazo y actúa el otro actuador. Ya no es solamente dos, son tres. Ahí me toca discriminar entonces como venimos haciendo aquí. Coloco sobre cada elemento lo que el pasador le hace a ese elemento. Este verde es lo que el pasador le hace a la cuchara. Y bueno, ahí F1 de X y de Y son desconocidos. Y aquí no voy a demorarme en operaciones. Simplemente F1 no lo conozco, suma de momentos en D. Y sale F1. 646, suma de fuerzas en Y, sale 835 y suma de fuerzas en X, 625. ¿Por qué puse aquí 10? La carga era 20, pero decía que son dos sistemas de estos, ¿no? Uno a cada lado. Entonces a cada uno le corresponde la mitad. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, entonces podemos decir que cuando hay una máquina, por ejemplo esta, las fuerzas que tiene, por ejemplo, la cuchara, van a ser las que uno haya por estática, van a ser entonces las fuerzas que los pasadores van a ejercer. Sí, trabaja con este estilo. Ah, No es en la realidad. Si trabaja con el otro, entonces sí, pues tiene que, al hacer el DCL, el pasador tiene que desagregar eso. Porque le faltaría uno, ¿no? Cuando haga el pasador. Aquí sí. Aquí ya sale cada uno con lo que es. Si trabaja con el otro estilo, aquí, pues ahí me está diciendo que
barra y cuchara es lo mismo. Entonces aquí esto es F1, como teníamos antes. Y esto sería un dx y de y. Bueno, este sería el de F2. Y esto sería lo que el brazo le hace aquí a la cuchara o al pasador, ¿no? Cuando haga el DCL del pasador aquí en D para este estilo de trabajo. Entonces, tiene que colocar estos, que son lo que el actuador y brazo le hacen al pasador. Ahora, ¿cómo los coloca? ¿Igual o le cambia el sentido a los que van a trabajar con ese estilo de trabajo? Colocan tal como está, tiene que cambiar el sentido. De estos. Voy a colocar la fuerza sobre el pasador. Pero no les he puesto el sentido. ¿Son estos mismos o de cambio? Pues como es uno solo, profe, no quedaría igual. Si estamos asumiendo que la cuchara es uno solo. Queda igual porque aquí esto es cuchara o pasador. ¿Sí? Porque son uno solo. Entonces cuchara o pasador, pasador. Y aquí estoy haciendo el pasador. Entonces es lo mismo. Tiene que colocarlo lo mismo. Tal como está ya. Pero eso no es todo. ¿Qué falta? Porque no puedo decir que ahí terminó el asunto, ¿no? ¿Qué me falta en el DCL del pasador? ¿Qué me falta? Que ya tengo que ir a la realidad. O sea, esto fue ficticio para la estática. Pero aquí tengo que ir a la realidad porque voy a hacer análisis de esfuerzos del pasador. Pues tengo que poner las cargas sobre el pasador. ¿Falta algo o ya terminó? ¿No faltarían las que le hace el actuador al pasador? El O sea, actuador es este. El actuador es el azul, porque esa es la dirección del actuador, ¿no? El actuador es el azul, este. F2. Falta Ese lo es que le hace D, pero el que se encuentra en la barra DFH. no, esas son estas, las rojas. Las rojas son las del brazo. Estas. El brazo le está haciendo esas rojas al pasador. ¿Le hace falta los de la pala? Hace falta las de la pala. Porque esto es ficticio, esto no es así. Esto es para aligerar la estática o un estilo de trabajo en la estática, ¿no? Pero la realidad es que la pala está haciendo una carga aquí al pasador. Faltan esas, ¿no? Falta aquí y aquí. Falta el de X y el de Y de la pala. Esas faltan. Y este sí sería el DC del pasador. Así es la realidad, así es como es. Esto es un artificio de la estática ahí para aligerar el cuento, ¿no? Pero cuando tengo que pasar por el pasador, tengo que ponerme a esto, ¿no? Entonces, ahora sí ya expliqué eso. Vamos a seguir con el estilo de trabajo que estoy manejando aquí. Entonces, fíjense, le faltaban las verdes.
Allá las rojas que tenía eran estas rosadas, las del brazo, ¿no? Bueno, aquí, como voy con la realidad de las cosas, aquí hay un hueco, ahí pongo el pasador, aquí va lo que el pasador le hace a la cuchara. Y un pasador le hace a la cuchara o a lo que sea, las dos componentes, X y Y, no más, punto. Aquí también fue a X y Y y vimos que salió de una vez la resultante. Eso es. Entonces, pues aquí son 3 ecuaciones, 3 incógnitas, pues me salen estas 3, ¿no? Y listo. Seguimos desarmando aquí la estructura, la máquina. Tengo que hallar todo. Entonces, ¿qué voy a desarmar ahora? Donde pueda hallar algo. Entonces miro este elemento. Incógnitas. Tiene aquí en el pasador 2. X y Y. Aquí esta es conocida. Y tengo de incógnita F2. Esa no la conozco. Porque aquí lo que hallé fue lo que el pasador le hace a la cuchara. No más. Este F2 no la conozco. De acá al DCL. Entonces mirando aquí tengo aquí 2 incógnitas. Aquí una. Esta es conocida. Entonces eso es un cuerpo. Tiene 3 incógnitas. Luego tiene solución porque hay 3 ecuaciones. En cambio, si me vengo al pasador, tengo de incógnitas que 2 y lo del brazo de X y de Y, 3 incógnitas, pero es un pasador, es una partícula. Ahí no hay sino 2 ecuaciones, entonces no tiene solución todavía. Tengo que ir mirando qué me conviene, si ir analizando pasadores o barras. Aquí al pasador no pude, me toca venirme a esta barra. Bueno, entonces hacemos de esa barra. Aquí está. ¿Qué tengo? F1, que lo conocía, y el ángulo, lo conozco. Tengo F2, que debe llevar la dirección del actuador. Y está la geometría, hallo el ángulo, 32.7 grados, y parte de D. Y en E hay un pasador común y corriente. Esta pieza no es de 2 fuerzas, entonces tengo que colocar X y Y. Tiene solución porque las incógnitas son F2, X y Y. Y hay 3 ecuaciones. Entonces, suma de momentos en E y hallo F2. Suma de fuerzas y suma en X y en Y. Y hallo las otras, ¿no? Entonces, F2, 14.2, X 5.7 y Y 6. Ahora sí me devuelvo al pasador D. ¿Qué voy a colocar en el pasador D? Pues la fuerza de todos los elementos que actúan sobre el pasador. ¿Quiénes tocan el pasador? La cuchara, el actuador y el brazo. Entonces hay 3 fuerzas, ¿no? La fuerza que hace la cuchara, la fuerza que hace F2 y la fuerza que hace el brazo. Listo, eso es lo que vamos a poner en D. Entonces tengo en D. Vamos a poner lo conocido. ¿Qué es lo conocido? Lo que la cuchara le hace al pasador. Esto que tengo aquí es lo que el pasador le hace a la cuchara. Y coloco lo mismo, pero aquí es lo que la cuchara le hace al pasador. Entonces, acción y reacción. Por eso van en sentido contrario. ¿Quién más actúa? 2, que lo acabé de conocer. Dice aquí F2, 14.2 a compresión. Esto es porque aquí coloco directo. F2 primero porque es de 2 fuerzas. ¿Por qué esa F2 la traslado para acá? Porque el actuador está actuando sobre el pasador D. Y como es de 2 fuerzas, tiene que ser en la misma dirección, F2.
¿Por qué así bajando y no subiendo? Porque esté subiendo, ¿qué significa? Que 2 está a compresión. Entonces 2 a compresión, ¿no? ¿Qué tengo de incógnitas? Lo que el brazo, estas son las del brazo, le hacen al pasador. ¿Qué le hace el brazo al pasador? Pues de X y de Y. Pero no son estas mismas. Estas son las de la cuchara, las verdes. Las rosadas son del brazo. Pues sí, son de X y de Y, pero tiene que distinguirlas de alguna manera. No le coloque de X y de Y. Coloque de prima, coloque de 1, coloque lo que sea. Aquí digo de X prima y de Y prima. Esas son las del brazo. Las verdes son las de la cuchara. Y el azul es del actuador. Aquí ya es una partícula. Lo verde y lo azul es conocido, pues conozco lo rosado. Estas son de la cuchara. Entonces, ¿por qué aquí paso directo? Miren, de X' y entonces aquí al contrario. De X', así. De Y' y entonces aquí bajando. ¿Por qué pasa al contrario? Pues es una acción y reacción, ¿no? Aquí es de la cuchara y aquí es sobre lo que el pasador le hace aquí a D. Entonces, sentido contrario, de X', 5.7, de Y', 16. Aquí tenía lo de X. Entonces, X 5.7, X 5.7, acción y reacción. Y bajando 6, Y subiendo 6. Pues ya tengo esto. ¿Qué me falta? Hallar lo de G y hallar lo de F. En F actúa el pasador, el actuador 3. De 2 fuerzas. Entonces viene así. Tengo que parte de H y llega a F. Busco el ángulo, 34 grados. Aquí tengo que por inspección ver si le puedo adivinar si va a tensión o a compresión, ¿no? Entonces, si miramos toda la estructura armada, pues aquí tengo 10 kilonewtons que tratan de hacer que esto eche para abajo, ¿no? Entonces, este tiene que oponerse a que baje, por eso lo pongo a compresión, ¿no? Porque si lo coloco bajando, entonces todo bajando, esto empieza a rotarse. Esta tiene que darle equilibrio. Este 10 tiende a echar esto hacia abajo. Luego F3 tiene que oponerse. Bueno, en última, la estática dice colóquela como quiera. Y el resultado le dirá. Lo que pasa es que es una recomendación en resistencia. Si puede adivinar, si puede predecir cómo van las fuerzas, para que no se ponga a bregar con los signos menos, colóquelo como es. En máquinas y marcos. Vimos en la armadura que ahí sí nos recomiendan les ponga atención y la tabla le dirá cómo va. Aquí sí nos recomiendan, oiga, si puede saber cómo va, colóquela como va. Por eso F3 fue colocada con presión. Aquí GX y GY es difícil predecir cómo va. Entonces aquí sí colóquelas como quiera y el signo le dirá. Pero es un cuerpo. Dispongo de 3 ecuaciones, puedo manejar 3 incógnitas, ¿no? Entonces, incógnitas F3, GX y GY. Luego tiene solución. Haga suma de momentos en G y hay F3. 46,83. Luego suma de fuerzas y haya lo otro. Esto hubiera podido hallarlo también, si no quiero ir por el brazo, haciendo el DCL general, digamos. Suelto aquí y suelto aquí sin soltar más nada.
Entonces, acción 10 kilonewtons, reacciones en G y F3. Suma momentos en G y hallo F3. 10 por toda esta distancia hasta G, igual al momento que produce F3. Sale directo, ¿no? Y suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Y listo. Sale por acá o sale por acá, como quiera. Está bien. Si debe llegar es a los mismos valores. Bueno, eso es el estático. Entonces vamos para análisis de esfuerzos. Análisis de esfuerzos, otra vez la ecuación de control, sigma menor o igual a sigma permisible. Hallo sigma permisible, ese es un Y sobre factor de seguridad. Ah, aquí me pifié porque aquí decía. Bueno, después le cambio antes de mandarles esto. Esto se los voy a enviar para que tengan todo este análisis. Aquí decía factor de seguridad 2.2 y trabajé con 2. Bueno, yo le cambio aquí. Puse factor de seguridad 2. Entonces, sigma permisible tanto. Para todas las barras, fuerza sobre área. Entonces, ya teníamos F1, F2 y F3. Allí estaba en kilonewtons. Entonces pasamos a newtons. Sobre A1 menor o igual a 126.5 por 10 a la 6 pascales. Y ahí lo desconocido es área, entonces despeja área. Igualito para 2 y 3, pero cada una con su fuerza. Y ahí es lo que me piden, las áreas. Ahora el análisis de los pasadores. Entonces, en los pasadores, la ecuación de control, tau máximo menor o igual al tau permisible, hallo el tau permisible y el tau es B sobre A, B pi diámetro cuadrado sobre 4. Dice, halle pasadores F, G y H. ¿Cuáles eran F, G y H? F, H y G. Pues aquí como esto es de dos fuerzas, pasador F y H son lo mismo. ¿Quién actúa ahí? F3. Entonces, pasadores F, G y H. En F y H actúa F3 y en G actúan estos, ¿no? 16.2 y 38.2. Eso es lo que actúa en G. Aquí, Gx y Gy. Todos tres son pasadores de dos fuerzas, ¿no? Entonces, y todos están trabajando, según se ve ahí, a corte simple. Entonces, ¿qué es qué es B? La fuerza. En el caso de F y H, la fuerza es F3. ¿Cuánto? 46,83. En el caso de G es la resultante entre estos dos. Es la resultante entre 16.2 y 38.2. Pues cada uno al cuadrado y raíz. $42. Entonces, fíjense, el B en G es 42 y el B para F o para H es 46. Pues es más crítico F y H, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Es crítico es F y H. La fuerza es 46,83 kilonewtons. El permisible, despeje el diámetro, da 0,0307 metros, 31 milímetros. Ahora, pasadores A, B, C y D. Entonces, A, que actúa F1, B, que actúa F1, C, que actúa F2, y E del otro, A, B, C, D y E.
A, B, C, D, E. Hay que mirar cuál de esos es el crítico. Entonces, ¿qué dice aquí? Pasadores críticos C y D. Entonces, C y D. ¿Por qué estos no? Porque A y B, su fuerza es F1. Y F1 es mucho menor que F2, ¿no? F2, 14.2 y F1, 6.46. Luego no va a fallar ni A ni B. Si falla, falla C o falla D, porque ahí también está F2 de 14.2. Entonces, ¿qué pasa? Que 2 es de 2 fuerzas nomás, ¿no? Entonces, el B es 14.2. D es de 3 fuerzas. 14.2 la resultante de lo rosado y la resultante de lo verde. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Lo resultante de lo rosado es la más grande, 17. Entonces, mandamos el pasador de 3 fuerzas, ¿no? La grande, 17 al lado, en la mitad. Pasador de 3 fuerzas, la grande en la mitad. Y entonces, los otros dos en los extremos. ¿Cuáles son los otros dos? 14.2 y 10.43. Resultante de lo verde y este es el actuador 2. Más grande aquí, luego falla por Q. Entonces, 14.2 es B sobre su área y diámetro de esos es 17 milímetros. Profe, qué pena una pregunta. ¿Sí? Profe, yo, por ejemplo, sé que, listo, digamos que ese 17 es el más grande, pero yo lo tengo hacia un lado, hacia una esquina, donde está el 10.4 o hacia el 14. Si miró los videos, ahí venía la explicación. Si yo quiero moverlo para la mitad, Ponga la más grande en el centro. si yo quiero moverlo hacia la mitad, ¿tengo que cambiar algo o se suma algo? No. Necesariamente. Es en equilibrio como sale de la estática. Con las 3 fuerzas eso está en equilibrio, ¿no? Lo otro es el orden del montaje. El orden del montaje no le va a romper el equilibrio. O sea, entonces yo puedo ordenarlo tal cual como se desee, Claro. en ese caso montarlo con el asta en la mitad, la más grande. ¿Y cuál es la idea? Pues colocar el orden de montaje de modo que el pasador salga favorecido. Claro. ¿Cómo sale favorecido? Mande la más grande a la mitad, ¿no? ¿Para qué? Pues es imposible que esa la corte porque tendría que poderlo cortar por las 2 fuerzas y no puede. Entonces, por eso la conclusión fue, mande la grande a la mitad. Y entonces se le va a ir por el extremo más cargado. Eso fue lo que se hizo aquí. La más grande es 17, quedó en la mitad. Los dos extremos quedaron 14.2 y 10.43. ¿Cuál es el más cargado? Pues el de 14.2. Ese es el cortante. Listo, profe. Sí, porque esa es la pregunta, o sea, si al pasarlo a la mitad tendría que disminuir, poner menos o más o hacer otro cálculo. Menos o menos, no. Fíjese que la estática es antes de la resistencia, ¿no? Si con estos valores en estática, y esto fue lo que dio en estática, si con esos valores la estática dice que está en equilibrio, pues listo, está en equilibrio. Ahora voy a pasar al análisis de resistencia. Eso es después de la estática, ¿no? El análisis de resistencia no puede romperle el equilibrio, no puede romper la estática. La estática son hechos cumplidos, ya. Entonces, el análisis de resistencia es coloque en orden que usted quiera o en orden más favorable y listo, y analice esfuerzos, ¿no? Pero eso no le va a cambiar para nada la estática, ni voy a tener que decir, bueno, aquí tengo que poner, no.
¿Qué pasa? Que si cambio el orden y mando la más grande afuera, pues este diámetro me va a dar más grande, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues favorecer el pasador y favorecer la estructura que tenga los menores esfuerzos posibles en los puntos de falla, de probable falla, ¿no? Y entonces, por eso hacemos así. ¿Listo? Bueno, voy a ver una cosita aquí antes de hacer el marco que vamos a hacer en la media hora que falta. A recordar algo, ¿no? Tenemos una barra que no se ha deformado de longitud L. Ahora le aplico una carga, me da una fuerza interna P. Y entonces, esta es una barra de dos fuerzas. Entonces, que tengo que la deformación es epsilon por L, pero que es un sigma sobre esto. Y recordando, esto fue como salió esta ecuación, ¿no? Es fuerza interna por L sobre A por E. Esto sería en una barra de dos fuerzas. Pero vamos a ver ahora una barra que tiene varias fuerzas axiales. Es carga axial. Pero a lo largo del eje tiene varias. Entonces, esta ecuación, en esa barra que va a tener varios tramos, esta ecuación es para un tramo. Mejor dicho, ya no vamos a decir que esta es toda la barra, sino que esto es un pedazo, una porción de una barra que tiene varias cargas axiales a lo largo de su eje. Entonces, esta ecuación es para el tramo. Pues, vamos a trabajar ahora por tramos. Pues tenemos esto, por ejemplo, que hay varias cargas a lo largo de la barra. Esta, y el abajo la reacción. Entonces, primero, pues tiene que hacer el diagrama, ¿no? Estoy suponiendo que esto es conocido. Ahorita hacemos un ejemplo numérico. Hago el diagrama. Y digo, oiga, esta barra, si es por cargas internas, tiene tres tramos, porque aquí hay tres cargas internas distintas, ¿no? Entonces, la ecuación esta es para un tramo, esta. Pero hay tres tramos. Entonces tengo que aplicarle esta ecuación a cada tramo por separado, cada una con su carga interna, su longitud, su área y su E. Fíjense que para cada tramo, esto lo de un tramo, que tengo que aplicárselo a cada tramo por separado. Para cada tramo, lo que hace cambiar la deformación es la fuerza interna, lo que está en el diagrama, el área y el E. Entonces, aquí estoy diciendo que hay un cambio de área acá, exactamente donde cambió la carga, ¿no? Pero ¿qué pasa si este diámetro, este cambio de diámetro no fuera aquí, sino por aquí? Entonces, este pedazo que tiene la misma carga tendría dos áreas, ¿no? El primer pedacito y estoy suponiendo qué pasaría si esta sección angosta no para ahí, sino aquí, más arriba, ¿no? Si la pieza fuera... Bueno, si tengo un cambio de área aquí en la mitad, por aquí, pues entonces tendría que parar acá y luego el otro pedazo que tiene la misma carga. O yo puedo tener de aquí hasta acá un material y de aquí hasta acá otro. Entonces aquí no digo que hay un solo tramo, hay dos tramos porque tengo distinto material en un pedazo y en el otro. Esto es para aclarar que en estos problemas, ¿qué es un tramo? Un tramo lo define cada que cambie el diagrama. El diagrama está cambiando acá, acá, acá. Diría, oiga, aquí hay tres tramos. Pero también cada que cambie el área. Si el área cambió aquí, entonces esto que antes era un tramo ya tiene dos. Primera área y segunda área.
Entonces ya tendría 2, 3, 4 tramos. Si el material me cambió aquí en este pedazo, entonces aquí hay 2 tramos. Sería 2, 4, 5 tramos. Entonces definimos tramo como cada que cambie la fuerza, cada que cambie el área o cada que cambie el material. Eso es un tramo. Y entonces la deformación total de lado a lado es la suma de las deformaciones de todos los tramos. Eso es. Entonces vamos a mirar un problema con números. Entonces aquí me está diciendo, mire, tengo esta barra, está empotrada en A, aquí hay una fuerza, 100 kilonewtons bajando. Aquí en C hay otra fuerza, 100 kilonewtons subiendo. Aquí en D hay otra y en A hay otra. Y además estas son las áreas y materiales. Entonces, uno es todo esto, que tiene un área y un determinado material. 2 es este pedazo, todo. Tiene un área y tiene su material. Y 3 es este, también su área y su material. Y me están diciendo, haya la deformación total de la barra. Como arriba está empotrado, pues la deformación total es cuánto se mueve E. Listo. Y haya el desplazamiento del punto C. Aquí la deformación total, es decir, la deformación total de la barra, es decir, el desplazamiento de E. Y la deformación total de la barra, acabamos de ver, es la suma de las deformaciones de todos los tramos. Entonces, para saber cuántos tramos hay, mire, cada que cambie la carga, cada que cambie el área y cada que cambie el material. Entonces, resolvemos la estática, hallamos RA, eso es facilito, haga cuentas, aquí la estática es muy sencillo, cuánto va para abajo, cuánto va para arriba y cuánto falta, ¿no? Entonces, para abajo va 100 y 80, 180. Para arriba va 100, aquí va 50 y aquí 100, 150. Entonces, hay 180 para abajo y 150 para arriba. Faltan para arriba 30. Entonces, aquí RA 30 en tensión. Y arranco el diagrama de arriba para abajo. Entonces, 30 en tensión. Por eso aquí dice 30. Se mantiene hasta B y en B encuentro 100 para abajo. Aquí 30 iba para arriba y fue a la derecha. Aquí tengo 100 para abajo, entonces va para la izquierda. Pasa y me queda menos 70. Al llegar a C encuentro 100 para arriba, o sea, para la derecha. Entonces estoy en menos 70 y arranca 100, pasa a más 30. Se mantiene ese más 30. Y encuentro 80 para abajo, que es la izquierda. Y viene y queda 50. Bajo 50 y cierra con 50. Este es el diagrama de carga interna. Y estas son las cargas internas de cada pedazo. Entonces, ¿cuántos tramos hay? Por cada 1, 2, 3, 4. Por área, aquí. Pero ahí cambió la carga, entonces no va, ¿no? O sea, por área sería aquí un tramo, pero por carga son 2 en este pedazo, ¿no? Acá, por área y material, todo esto es un tramo. Por carga también. Área y material, todo esto es un tramo, mismo área y mismo material. Por carga también. Entonces resultó que esto tiene 4 tramos. Entonces, la deformación total o desplazamiento de E es la suma de las deformaciones de todos los tramos. F por L sobre A por E. Suma algebraica. Quiere decir cada término tiene su signo. ¿Quién del signo? El diagrama. Entonces ahora es hacer la operación. F por L sobre A por E de cada material, ¿no? Aquí se hizo por aparte. Deformación entre A y B.
la carga interna, que era 30 kilonewtons, por la longitud entre A y B, que es 50, área que es 1 y E1 que es 2 por 10 a la 6. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? 30.000 porque eran kilonewtons, es 30.000 newtons, longitud 0,5 metros, área 5 por 10 a la menos 4. Tengo que trabajar sistema internacional y G 200 por 10 a la 9. Y hallo eso. Son todos números, 1,5 por 10 a la menos 4. Así para cada pedazo va a traer su signo. Aquí este menos 4.2 es porque este 70 era negativo. Aquí en el diagrama, ¿no? Menos 70. Entonces, menos 70.000. Su longitud, su A por E. Este era 30.000. Su longitud y su A por E, y así para cada uno. El último era menos también. Este. Menos. Por eso aquí está el menos. Entonces da menos 1,19. Sumo todo con sus signos. Sumo todo. Y me da que eso es menos 0,041 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir el menos? Que en últimas este punto subió. O sea, que en últimas ganó la compresión, el acortamiento, ganó en las deformaciones. Entonces, que este punto sube. Eso es lo que quiere decir este menos. Esto daba en metros. Este pasó a centímetros, ¿no? Listo. Ahora, el desplazamiento de C. Eso es lo mismo que la deformación desde A hasta C. Están pidiendo cuánto se mueve este punto. Pues ese punto puede moverse lo que esta barra se deforme, de aquí hasta acá. ¿Y cuánto se deforma? Pues la suma de las deformaciones del tramo entre A y B más tramo entre B y C. Tengo que ir desde el apoyo hasta el punto, no al contrario, ¿no? Desde el apoyo hasta el punto. Eso es lo que hay aquí. Cada pedazo con su signo. Esos pedazos ya se habían hallado aquí. Entre A y B y entre B y C, ¿no? Es reunir estos dos. Entonces chispoteó. Bueno, es reunir esos dos aquí. Y ya. Pues fíjense que esto gana el menos, ¿no? Otra vez. Quiere decir que el punto C también sube. Aquí se estiró un pedazo y se comprimió otro, pero es más grande la compresión, entonces el punto sube. Bueno, eso es. Pero fue una pregunta, ¿por qué no se toma el tramo CD en cuenta? ¿En dónde? Para allá la deformación de AC. Lo último que se está en la deformación de C. Le están pidiendo cuánto se mueve el punto C. Sí. Pues D está por fuera de entre A y C, ¿no? Pero no lo jala hacia abajo también esa fuerza. No, lo que jala hacia abajo, lo que siente cada pedazo no son las cargas externas. Lo que siente cada pedazo son las cargas internas. Este 30 y este 50 no tienen nada que ver con DC. Ok, profe. Producen los efectos, esfuerzo y deformación. Son cuáles cargas que dije desde el primer día. ¿Quién produce esfuerzo y deformación? El esfuerzo lo produce las cargas normales, ¿no? Por eso, pero ¿quién? Hay dos tipos de cargas aquí, carga externa y carga interna. ¿Quién produce esfuerzo y deformación de esas? La deformación la interna y la otra la externa. La carga interna.
¿Qué estudiamos en resistencia de materiales? Los efectos internos. ¿Quién produce los efectos internos? Pues obviamente las cargas internas. ¿Cuáles son las cargas internas? Las del diagrama. Estas. Estas son las que deforman el pedazo y las que le producen esfuerzo. Listo, profe. Por eso es que hacemos esto. Entonces, por eso decimos, lo de abajo, pues es lo de abajo. ¿No? Y este 70, pues no afecta en nada este 30. Es decir, el tramo BC no afecta para nada el tramo CD. E igual, el tramo CD no afecta para nada al tramo BC. Una vez tenemos esto, ya esto es lo que define todo, ¿no? La carga interna. Bueno, no quiero pasar de carrera en este problema porque ya terminamos de aclarar muchas cosas. Entonces, la primera media horita de la clase siguiente, la del miércoles, vamos a explicar este problema. Y pasaremos luego a análisis de deformaciones y a problemas estáticamente indeterminados. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted al fin nos envió esas diapositivas donde está haciendo las cosas? Esta no, porque quería completar esto que estamos viendo. Ah, ok. Era para hacer los ejercicios nuevamente, los anteriores. Sí, no, estos, ¿cuáles? Sí, los que hicimos hoy, pero pues para hacerlos. Sí, no, ya. Aunque no terminamos hoy, les voy a enviar, esto se lo envío de pronto ahorita que termine, que vaya y desayune, ahora que termine la clase vengo y les envío esto. Hasta aquí es el corte del primer previo. Hasta ahí. Entonces les envío esto para que, oiga, si ustedes le hacen el repaso a este tema, a la clase de hoy, si agarran esta clase de hoy y la repasan toda, la estudian toda, prácticamente tienen preparado el previo. El resto es, cambia el matachito y cambian los números, pero es igual. Entonces, digamos que el resumen de estas 3 semanas, hoy empezó que tercera semana, ¿cuánto llevamos? ¿Como un mes? Hoy como que empieza como la 4ª semana, ¿no? Sí, señor, hoy esta es la 4ª semana. Vamos, el resumen de estas 3 semanas anteriores. Es esta clase. Profe, ¿Sí? no es que una pregunta, pero es que el taller número 2 que está subiendo a la plataforma, esto, creo que la respuesta está mal porque hay como que un error cuando toman el ángulo. ¿En el taller 2? Sí, el número 2. Sí, no sé, es probable que En el ejercicio yo número 2. coloco un lugar para que me suban eso a la plataforma y pongan ahí los datos, la respuesta y todo. Es probable que haya errores en las respuestas o algo así, errores de digitación, ¿no? Entonces, no sé, no me ha quedado tiempo de revisar eso, de si está correcto o no. Pero la mayoría deberá estar bien, ¿no? De pronto en alguno que otro problema hay algunos errores que hay que detectar y corregir, ¿no? Entonces, quien detecta errores me comenta y los corregimos. Entonces, me mandan correíto mostrándome en qué problema es para mirar y si hay error corregir para en los próximos semestres ya eso vaya pulidito, ¿no? Sí, es que desde el semestre pasado está ese error también. Sí, pero no he tenido la precaución de que me envíen un correo y diciéndome es aquí, entonces después se me olvida y por eso no
Ah, yo lo envío, profe, entonces. Sí, es que es muy obvio que es que se tragaron, o sea, tomaron el ángulo mal. O sea. Allá. Entonces, extrácteme la figurita y me señalen dónde es el error para corregirlo. Listo, profe, hágale. Bueno, a propósito, mi auxiliar Sergio se puso en contacto con ustedes. Sí, él ya lo tenemos ahí en un grupo. ¿Ya armaron el grupito? Sí, señor. En esos grupos es interesante, es un muy buen auxiliar. Él les hace unos talleres, ¿no? Los pone a trabajar y van trabajando entre todos y van corrigiendo talleres de esto, ¿no? de previos pasados. Es interesante. Los que puedan asistir a sus talleres con él, asistan. Hay por ahí otros auxiliares también. Si no pueden asistir con Sergio, pues pueden asistir con uno de los otros. Profe. Sí. Sobre eso le quería hablar, es que tengo unas dudas sobre unos ejercicios, entonces para ver si podríamos sacar algún espacio esta semana para preguntarle. Cuando hacemos una sección de preguntas, o sea, hacemos una horita de consultoría esta semana, ¿no? Esa sí sería para resolver preguntas específicas. Lo que hacen con Sergio es talleres, ejercicios de estos, pero van haciendo ustedes, ¿no? Entonces, pues ustedes me dirán. ¿Usted qué días tiene libre? Yo puedo por las tardes. ¿El miércoles a las 2 podría ser? Por ejemplo, mañana tengo con el otro grupo de 3 a 4. Mañana martes tengo con el otro grupo de 3 a 4. Podríamos ver miércoles de 3 a 4. Por ejemplo, los que puedan asistir a preguntas o sacan el momentico y entran al chat y resolvemos preguntas. No necesitan estar todos ahí, pues cuando uno está, las preguntas que hacen otros también aprenden, ¿no? Los que puedan, pues están. Los que no, pues van haciendo la pregunta entre 3 y 4, por ejemplo, miércoles.